Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Irigoyen, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa, cursando el 10º periodo de esta universidad. Hoy, en la cátedra de Criminología de la sección N10B, impartida por el profesor Davis Jiménez, vamos a analizar un poco el caso sobre Armin Meiwes, el cual lo vamos a analizar de una manera biológica e histórica. Vamos a narrar un poco la historia de Armin Meiwes. Nació en Essen, Alemania, el 1 de diciembre de 1961. A pesar de que la familia tenía una propiedad en el centro de la ciudad, él, sus padres y sus 2 hermanos pasaban gran parte del tiempo en una casona de campo ubicada en Rotemburgo, en donde podían disfrutar de la vida al aire libre. Meiwes era un chico obediente, ordenado, obtenía buenas calificaciones en la escuela y era un amante de la naturaleza. Tenía una buena relación con sus hermanos y algunos vecinos de su edad, dado a que su primera infancia transcurrió sin mayores problemas. Sin embargo, todo cambió cuando su padre abandonó a la familia en 1969. Meiwes, con apenas 8 años de edad, fue testigo de cómo el hombre se subió a su vehículo y se marchó. El chico corrió detrás del coche para intentar detenerlo, pero su padre ni siquiera miró atrás. Aquello lo marcaría de por vida, despertando en él una enorme sensación de inseguridad y abandono. Poco después, sus 2 hermanastros, que eran mayores también, se iban a ir de la casa. Y el joven se quedó en compañía de Waltrud, su madre. Ella era una mujer dominante, caprichosa y excéntrica, que vivía de un mundo de fantasías que le hacía creer que eran millonarios y además pertenecían a la realeza, cuando en realidad estaban atravesando por varios problemas económicos. Ella se vestía con trajes medievales y también obligaba a su hijo a usarlos. Por su parte, el chico se limitaba a hacer todo lo que ésta le ordenaba, pero al mismo tiempo comenzó a sentirse irremediablemente solo. Extrañaba a su padre y a sus medios hermanos, y su madre no le permitía tener amistades. Cuando Meiwes aún era un preadolescente, se inventó un amigo imaginario, el cual bautizó con el nombre de Frankie. Poco a poco, este amigo imaginario se convirtió en su hermano y al entrar en la pubertad, un objetivo de sus fantasías sexuales. Para su entorno, Armin Meiwes parecía un adolescente normal. Sin embargo, estaba atravesando una grave crisis al enfrentar su homosexualidad. Sabía que su madre no lo aceptaría, así que nunca se lo confesó. Pero más allá de sus deseos de mantener una relación amorosa con otro muchacho, Meiwes contemplaba una fantasía mucho más extrema y compleja. Pues, de pequeño, había escuchado el clásico cuento alemán de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, en donde una bruja intentaba engordar a 2 pequeños hermanos para comérselos. Sin embargo, la idea de cometer canibalismo no surgió hasta que cumplió 10 años, cuando leyó el libro Robinson Crusoe, donde en ciertos pasajes se hace referencia a una tribu de caníbales, y aquello comenzó a obsesionarlo. Para Meiwes, cometer canibalismo simbolizaba la unión imperecedera entre 2 individuos, algo que le pareció fascinante y a la vez excitante. En su mente,
Esta parecía la única solución para nunca sentirse solo. Sabía perfectamente que manifestar sus sentimientos podía meterlo en problemas, así que nunca se los comentó a nadie. En el libro del autor Charles White, titulado Come lo que matas, se asegura que Meiwes fue inducido al mundo del satanismo por una amiga de su madre llamada Lula, la cual lo convenció, además, que debía entregarse a sus deseos más profundos. A partir de entonces, Meiwes comenzó a juntar muñecas, las cuales desmembraba y untaba en salsa de tomate, simulando que las devoraba. A la edad de 13 años, las fantasías de Meiwes fueron evolucionando y tornándose cada vez más retorcidas. Solía ver a los carniceros del pueblo cortando trozos de res o de cerdo y soñaba con hacer lo mismo con un ser humano. Y aunque sus deseos parecían irrefrenables y estaban seguros de que algún día llegaría a matar a alguien, se contuvo y se negaba a la idea de convertirse en un asesino. En 1981, y a la edad de 19 años, se unió al ejército, en donde destacó por ser un excelente soldado y fue ascendido en varias oportunidades, quedando al mando de un batallón. La estricta disciplina militar y mantenerse alejado de su madre ciertamente lo ayudó a ordenar su vida. Era respetado por sus compañeros, consiguió varios amigos y tiempo después se inscribió en una agencia matrimonial para buscar una novia. Él comenzó una relación con una chica llamada Petra, y a pesar de que todo parecía marchar bien y planeaban casarse, finalmente Meiwes la abandonó. Algunos amigos de la familia aseguran que el joven llevó un par de novias a la casa. Sin embargo, la madre siempre encontraba algún defecto en cada una de ellas, lo que terminaba por desalentarlo. Después de 12 años, su carrera militar se estancó debido a su afición por la bebida. Perdió su licencia de conducir después de chocar en 2 ocasiones su vehículo en estado de ebriedad y tuvo que abandonar el ejército en 1993, a la edad de 32 años. Regresaría a vivir con su madre, la cual comenzaría a padecer graves problemas de salud. Él se hizo cargo de ella, mientras que al mismo tiempo se convirtió en un experto en informática y encontró un empleo en una empresa que prestaba servicios a varias entidades bancarias de toda Alemania. A mediados de los años 90, Internet se expandió rápidamente y se introdujo el sistema de red inalámbrica mundial, lo que abría una infinidad de posibilidades de navegar por Internet. Este se volvió el pasatiempo favorito de Meiwes, sobre todo cuando descubrió sitios de temas gore y algunas fotos de temáticas similares, en donde miles de cibernautas compartían imágenes de accidentes, asesinatos y cadáveres. Se convirtió en un activo participante de dichos foros. Solía compartir imágenes de muñecos que él mismo hacía con papel maché y rellenaba con carne de res, a los cuales iba amputando parte del cuerpo con un cuchillo. También compró varios maniquíes, los cuales colgaba de cabeza y fotografiaba colocándose a su lado con un delantal y un cuchillo de carnicero, teniendo cuidado de no revelar su rostro antes de publicar las fotos que solía tomarse. Las retocaba con programas de edición para dotarlas de cierto realismo, lo que despertó interés en varios usuarios que lo felicitaron por su trabajo. Aquellos juegos macabros solo serían el preludio
de lo que realmente ocurría. El 2 de septiembre de 1999, la madre de Mae West fallecería de un infarto tras una larga enfermedad que había quedado postrada después de sufrir un accidente automovilístico en el 96. Desde entonces le había hecho la vida imposible a su hijo. Básicamente lo trataba como un sirviente y controlaba su vida en todos los aspectos, a pesar de que Mae West la quería y cuidó de ella hasta el último día. Reconoció sentir cierto alivio tras su muerte. Sus vecinos lo consideraban un sujeto tranquilo, confiable y servicial. Incluso se ofrecía para cuidar a los hijos de una amiga cuando ésta tenía que salir y jamás se comportó de manera sospechosa. Sin embargo, la soledad y el hecho de que su madre ya no estaba allí para controlarlo hicieron que Mae West se sintiera con muchas más libertades. Navegando por internet, descubrió que varias personas alrededor del mundo compartían aquella fascinación por la idea del consumo de carne humana, lo cual ciertamente lo sorprendió. Incluso pudo dar con el sitio web Cannibal Coffin, un foro el cual cientos de usuarios manifestaban abiertamente sus deseos de cometer canibalismo, y donde incluso otros tantos se ofrecían para ser comidos. Fue entonces que Mae West decidió publicar un curioso aviso donde decía buscar un joven entre 18 y 25 años para ser devorado. El anuncio rápidamente llamó la atención y rápidamente varios usuarios del foro se pusieron en contacto con él, aunque es probable que no se los tomaran realmente en serio. En muchos de estos casos se trataba de personas que se excitaban con fantasías sexuales y relacionadas con la sumisión, el fetichismo, el masoquismo. Y aún así, Mae West comenzó a responderles e incluso se reunió con algunos de ellos en moteles con la esperanza de que realmente estuviesen dispuestos a ser devorados. Pero sus citas se reducían a un juego de roles, en donde el sexo seguía siendo lo primordial. Y si bien un sujeto le solicitó que clasificara las partes de su cuerpo con papeles y alfileres según el tipo de corte que deseaba realizar, y otro le suplicó que lo destrozara con un martillo. Finalmente, ninguno se notó realmente convencido de llevar a cabo la fantasía de Mae West. A pesar de que no consiguió una víctima, Mae West estaba impresionado por la cantidad de personas que lo habían contactado y que estuvieron dispuestas a reunirse con él. Eso lo alentó a publicar un aviso, esta vez incrementando el rango de edad del sujeto en cuestión hasta los 40 años. Fue entonces que el 14 de febrero de 2001, Brent Brandes le envió un mensaje que llevaba como título "Tu cena", y en las líneas siguientes le ofrecía la oportunidad de devorarlo vivo. Si bien Brandes se ofreció para ser comido por Mae West, una de las condiciones era que primero le amputara su parte íntima con un cuchillo. Esa era su fantasía sexual y estaba dispuesto a llevarla a cabo a como diera lugar. También acordaron que grabarían en una cinta todo el proceso en parte, porque Brandes quería ver en pantalla cómo se vería su cuerpo sin su parte íntima y la cantidad de sangre que derramaría tras enviarse mensajes de texto afinando los detalles. Ambos hombres
fijaron una fecha, el 9 de marzo de 2001, a 9:15 de la mañana de ese día. Brandes cogió un tren desde Berlín con dirección a la estación de Kassel. A las 11:15 aproximadamente se reunió con Armin Meiwes, quien lo estaba esperando en uno de los andenes. Se dirigieron en el vehículo de Meiwes hasta la casona de Rutemburgo, y Brandes parecía ansioso. Durante todo el trayecto fue tocando el cuerpo de Meiwes, pues se sentía excitado ante la posibilidad de que su fantasía se volviera realidad. Incluso le propuso a Meiwes, después que lo devorara, hiciera un cenicero con su cráneo. Cuando llegaron a la casona, Brandon entró al salón principal y se desnudó inmediatamente. Le dijo a Meiwes que lo hacía para que pudiera admirar su cena. Los hombres se dirigieron a la segunda planta e ingresaron a una habitación donde mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, Brandes no quedó completamente satisfecho. Él le pedía a Meiwes que le hiciera daño, que lo golpeara en el pecho y en los genitales, pero consideró que este no lo hacía con la suficiente fuerza. Pues de un par de horas, Brandes decidió volver a Berlín. Estaba decepcionado porque Meiwes no fue capaz de infringirle el dolor que buscaba. Sin embargo, una vez que llegaron a la estación de trenes de Kassel, ambos pactaron un nuevo acuerdo. Fueron a una farmacia y compraron pastillas para dormir y remedio para la tos. Brandes pensó que si estaba sedado, Meiwes tendría el calor para arrancarle su parte íntima con un cuchillo. Regresaron a la casona de Rutemburgo cerca de las 18 horas. Brandes ingirió 20 pastillas, el jarabe para la tos y media botella de whisky. Posteriormente, volvieron a ingresar a la habitación de la segunda planta, encendieron la cámara y el hombre puso su parte íntima sobre la mesa, pidiéndole a Meiwes que se lo cortara. Todos los horrendos detalles quedaron grabados en la grabación después de la amputación, la agonía, el asesinato y posterior descuartizamiento de Brandes. El día 12 de marzo, Meiwes cocinó su primer plato de carne humana. Claramente se trataba de una ovación especial, por lo que decoró las mesas con unas velas, sacó su mejor vajilla y su mejor vino. Frió un trozo de la espalda de Brandes y la sirvió con patatas y coles, y los sirvió para posteriormente comerlos. En los siguientes meses consumiría más de 20 kilos de la carne de Brandes, y aunque parecía que finalmente había cumplido su fantasía, no estaba satisfecho y en junio volvió a subir un aviso en el foro de Cannibal Coffee buscando una nueva víctima, no sin antes publicar el cadáver descuartizado de Brandes. Para demostrar que no se trataba de ninguna broma, es entonces que este sería denunciado y posteriormente detenido por la policía. En diciembre del año 2002, tras entregarse, Meiwes se vio bastante abierto con los investigadores. No solo facilitó la cinta de video y entregó todos los detalles, sino que ayudó en las pesquisas informando en qué sitios se podían encontrar otras partes del cadáver de Brandes, como el cráneo, huesos y otros órganos internos que fueron lanzados en los alrededores de la casa. Al mismo tiempo, el caso tuvo una enorme repercusión no solo en Alemania, sino en el resto de Europa y prácticamente el resto del mundo.
los perturbadores detalles lo convertían en un crimen tan enfermizo como insólito, y rápidamente Armin Meiwes se convirtió en uno de los caníbales más célebres que recuerde la historia. No solo había comido carne humana, sino que consiguió una víctima que se ofreció voluntariamente a ser sacrificada. Y es justamente este el último punto en el que comenzó a complicarlo todo. En el sistema judicial alemán no existe una ley que condenara implícitamente el canibalismo. Por otro lado, la fiscalía se encontró con varios problemas para acusar a Meiwes de asesinato, pues el video quedaba manifiesto de que había consentimiento por parte de la víctima. Descifrar la perturbadora mente de Brandes sería otro desafío para las autoridades. Ahora bien, analicemos a Armin Meiwes como ser biológico aplicando las teorías. Franz Joseph Gall postulaba que los rasgos del cráneo podían influir en el comportamiento criminal, aunque esta teoría está desacreditada. Es un ejemplo de cómo se buscaban explicaciones biológicas para el crimen en el pasado. César Lombroso argumentaba que algunos individuos nacen con predisposición al delito. En el caso de Meiwes, no hay evidencia de características físicas específicas, pero su comportamiento podría ser relacionado con traumas infantiles que afectaron su desarrollo psicológico. La dependencia emocional hacia su madre y abandono paterno pudieron generar en Meiwes una necesidad extrema de conexión que buscó satisfacer a través del canibalismo. Ahora bien, vamos cómo el entorno y las interacciones sociales influyeron en el comportamiento de Meiwes. La escuela de Chicago destaca cómo en el entorno social influye la criminalidad. Meiwes vivía en un entorno rural y aislado, lo que lo llevó a buscar comunidades en línea donde sus fantasías fueran aceptadas. Lacazané afirmaba que los medios sociales son el caldo del cultivo del crimen. En el caso de Meiwes, su aislamiento social y la influencia de foros en Internet fueron factores clave. Gabriel Tarde sostenía que el comportamiento criminal se aprende a través de la imitación. Meiwes interactuó con personas en foro sobre el canibalismo, lo que reforzó sus ideas y normalizó su conducta. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de víctimas aparecen en este caso. Pues en este caso podremos identificar varios tipos de víctimas según la clasificación. Tenemos a la víctima por convenio, debido a que Brandes, quien consintió en ser víctima, encaja en esta categoría, ya que hubo un acuerdo previo entre él y Meiwes. También tenemos a la víctima deseosa o suplicante, pues Brandes también podría considerarse una víctima deseosa, ya que buscó activamente participar en el acto. Ahora bien, ¿Meiwes puede considerarse una víctima? Pues sí, en el apartado de víctima latente o predispuestas. Meiwes podría considerarse esta víctima debido a su entorno y traumas, lo que predispuso a desarrollar fantasías extremas. ¿Cómo influye el Internet en este caso? El Internet jugó un papel crucial en el caso. Meiwes utilizó foros en línea como Cannibal Coffee para conectar con personas que compartían sus fantasías.
Estas plataformas no solo le permitieron encontrar a su víctima, sino que también normalizaron su comportamiento al interactuar con comunidades que validaban sus deseos. El anonimato y la facilidad de acceso a estas comunidades son factores que amplificaron su conducta delictiva, mostrando cómo el Internet puede influir en la criminalidad. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo video.